Cuando Elena Vargas murió, la casa se sintió diferente, no vacía, no, pesada, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento. Sus hijos se reunieron en la sala 2 días después del funeral. Las cortinas estaban a medio cerrar, dejando entrar finas líneas de luz que cortaban el suelo polvoriento. El aroma a madera vieja y a perfume desvanecido flotaba en el aire. Lucía estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados con fuerza. Mateo estaba sentado en el sofá, con los codos sobre las rodillas, mirando a la nada. Y luego estaba Daniel. Él no debería haber estado allí. Aún no entiendo por qué vino, susurró Lucía, con voz afilada pero lo suficientemente baja como para evitar una confrontación. Mateo suspiró. Es familia. ¿Familia? Ella se giró hacia él. Desapareció hace 10 años. No llamó, no visitó, ni siquiera apareció cuando mamá estaba enferma. Mateo no respondió, porque ella tenía razón. Daniel siempre había sido distante, encantador cuando aparecía, pero poco confiable. El tipo de persona que solo se presentaba cuando le convenía. Y sin embargo, allí estaba, vestido de negro, luciendo solemne, actuando como si perteneciera al lugar. Escuché que hay un testamento, dijo Daniel de repente, rompiendo el silencio. Lucía soltó una risa seca, sin humor. Por supuesto. Mateo levantó la vista lentamente. El abogado vendrá esta tarde. Daniel asintió, reclinándose como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bien. Es importante arreglar estas cosas, como es debido, como es debido. La frase quedó flotando en la habitación como una acusación. Esa tarde llegó el señor Álvarez. Era un hombre mayor, tranquilo y observador, el tipo de persona que nota más de lo que dice. Lo saludó cortésmente y tomó asiento a la mesa del comedor, colocando una carpeta frente a él. Comenzaré diciendo, dijo, ajustándose las gafas, que su madre era una mujer muy previsora. Lucía se ablandó al oír eso. Mateo asintió. Daniel se inclinó hacia adelante. Álvarez continuó. Su testamento es inusual. Eso captó la atención de todos. Abrió la carpeta lentamente. Según este documento, los bienes de su madre, incluyendo la casa, sus ahorros y todos los activos personales, pasarán a un único beneficiario. Hubo una pausa. Lucía sintió que se le apretaba el estómago. Mateo frunció el ceño. Los ojos de Daniel se afilaron. Y ese beneficiario, dijo Álvarez con cuidado, es Daniel Vargas. Silencio. Un silencio absoluto y aplastante. Lucía parpadeó. Eso no es posible. Mateo sacudió la cabeza. Debe haber un error. Pero Daniel no parecía sorprendido. Se veía satisfecho. Bueno, dijo, enderezándose, supongo que ella tendría sus razones. Lucía lo miró fijamente, la incredulidad convirtiéndose en ira. ¿Sus razones? Tú ni siquiera estuviste aquí. Sigo siendo su hijo, respondió Daniel con calma. Apenas, espetó ella. Lucía, advirtió Mateo, pero ella no podía parar. Te fuiste, desapareciste, mientras nosotros nos quedábamos, mientras la cuidábamos, mientras veíamos cómo se debilitaba cada día, tú no estabas por ninguna parte. La expresión de Daniel se endureció. ¿Crees que no tengo mi propia vida? Mateo se puso de pie. Basta. La habitación volvió a quedar en silencio. Álvarez se aclaró la garganta suavemente. Hay una condición. Todas las miradas se volvieron hacia él. La herencia solo será transferida después de un periodo de 1 mes. Durante este tiempo, los 3 deben permanecer juntos en la casa. Lucía volvió a reír, esta vez más fuerte. Está bromeando. Le aseguro que no. Mateo parecía confundido. ¿Por qué haría ella algo así? Álvarez cerró la carpeta. Su madre creía que el tiempo revela la verdad. Daniel se reclinó, cruzando los brazos. Por mí está bien. Lucía miró a Mateo. Esto es una locura. Mateo vaciló. Luego dijo en voz baja, hagámoslo, simplemente. Los primeros días fueron tensos. Daniel se mudó a la habitación de invitados como si fuera el dueño del lugar. Caminaba con un aire de superioridad que hacía que a Lucía se le erizara la piel. Criticaba todo. La cocina necesita una reforma. Este mueble está pasado de moda. Deberían haber mantenido mejor el jardín. Lucía se mordió la lengua. Mateo intentaba mantener la paz. Pero lentamente, las cosas empezaron a notarse. Daniel no estaba de luto. No recordaba anécdotas. Ni siquiera fingía que le importaba. Pasaba horas con su teléfono, haciendo llamadas en voz baja. Una noche, Lucía pasó por el pasillo y lo escuchó. Sí, está confirmado, decía Daniel. Solo la casa vale una fortuna. Y también hay ahorros. No, ellos no lo saben todavía, pero lo sabrán. Hizo una pausa. Ellos confían en mí, añadió con una risa silenciosa. Fue suficiente. Lucía se alejó en silencio, con las manos temblando. A la mañana siguiente, se lo contó todo a Mateo. Él escuchó, y su rostro se oscureció con cada palabra. Lo sabía, dijo ella. Sabía que no volvió por nosotros. Mateo se pasó una mano por el pelo. Necesitamos pruebas. ¿Pruebas de qué? Es obvio. No, dijo Mateo con firmeza. Si vamos a confrontarlo, lo haremos bien. Pasaron los días. Lo observaron con más cuidado. Notaron las pequeñas cosas. Cómo evitaba las conversaciones sobre su madre. Cómo solo mostraba interés cuando se mencionaba el dinero. Cómo su amabilidad aparecía, solo cuando le beneficiaba. Y entonces, una tarde, sucedió.
Daniel entró en la sala con una sonrisa. He estado pensando, dijo casualmente. Cuando recibamos la herencia, deberíamos dividirla equitativamente. Lucía levantó una ceja. Ah, sí, ¿ahora quieres compartir? Él se encogió de hombros. No soy irrazonable. Mateo se inclinó hacia adelante. Qué generoso de tu parte. Esa noche, Mateo hizo una llamada. Al día siguiente, el señor Álvarez regresó. Daniel pareció sorprendido. ¿Pasa algo malo? Álvarez colocó la misma carpeta sobre la mesa. Sí, dijo con calma. Ha habido una aclaración. Lucía y Mateo intercambiaron una mirada. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tipo de aclaración? Álvarez abrió la carpeta de nuevo. El documento que leí anteriormente, dijo, no era el testamento oficial de su madre. Daniel parpadeó. ¿Qué? Era una prueba. Silencio. ¿Una prueba? Repitió Daniel, alzando la voz. Sí, dijo Álvarez. Su madre anticipó esta situación. Lucía observó a Daniel con atención. Vio el cambio. La grieta. El verdadero testamento, continuó Álvarez, establece que los bienes se dividirán a partes iguales entre Lucía y Mateo. Daniel se puso de pie. Eso es ridículo. Y, añadió Álvarez, Daniel Vargas no recibirá nada. Las palabras cayeron como un martillo. ¿Qué? Estalló Daniel. Eso no tiene sentido. La mirada de Álvarez se mantuvo firme. Su madre dejó una nota. Sacó un pequeño trozo de papel y leyó. Para aquel que regresa solo cuando hay algo que ganar. Esta es tu respuesta. La habitación quedó en silencio. El rostro de Daniel se puso pálido. Esto es una broma, dijo, pero su voz carecía de convicción. No, dijo Mateo en voz baja. Es la verdad. Lucía se cruzó de brazos. Nos mostraste exactamente quién eres. Daniel los miró a ambos, con la rabia creciendo. ¿Así que todo esto fue una trampa? ¿Ustedes planearon esto? Mateo sacudió la cabeza. No, ella lo hizo. Daniel soltó una risa amarga, increíble, pero nadie discutió, porque en el fondo, todos lo sabían. Daniel se fue esa noche, sin despedirse, sin disculparse, tal como antes. Solo que esta vez, nadie intentó detenerlo. Semanas después, la casa se sintió diferente de nuevo, ni pesada, ni tensa, simplemente, en calma. Lucía estaba junto a la ventana, en el mismo lugar que el primer día. Mateo se unió a ella. ¿Crees que ella lo sabía?, preguntó él. Lucía sonrió suavemente. Ella siempre lo supo. Se quedaron allí en silencio, no del tipo doloroso, sino del tipo pacífico, porque a veces, la verdad no solo revela a los demás, revela lo que ya estaba allí desde el principio. Y Elena Vargas se había asegurado de que ellos lo vieran.